¿Cuál era el lugar para guardar o grabar? Al lado de chatear dice algo que es grabar. Ya. Y ahí yo apreté y sale pausa, stop y después sale recording. Dejo ahí quiere decir que está grabando. Sí. Despiértense. Bueno, empezamos. Vamos a hacer un repaso de la clase pasada. En primer lugar, se recuerdan acá le hice el dibujo más grande como para que, no sé si todos visualizan, para que puedan visualizar mejor, ¿verdad? Porque esto ustedes tienen que saber de memoria y entender prácticamente para saber tanto dibujar todo lo que sea en el tipo de perspectiva cónica. Estos son los elementos que van a servir para poder dibujar perspectivas a un punto de fuga y a dos puntos de fuga. Por sobre todas las cosas, entender que la perspectiva cónica es una herramienta que les tiene que ayudar muchísimo para que ustedes puedan proyectar. Siempre les voy a insistir en ese aspecto. No creo que puedan pensar, diseñar, proyectar solamente en planta arquitectónica. Tienen que pensar siempre en 3D. Tienen que aprender a dibujar rápido y a expresar sus ideas. Eso le va a servir para, por lo menos, agilizar la etapa de ideas, de partido, etcétera, en sus proyectos. Utilizando el croquis y utilizando las técnicas de dibujo arquitectónico que te da una metodología, o sea, más que nada te enseña a dibujar por lo menos conceptualmente y también dentro de un sistema medible. O sea, prácticamente yo utilizo ciertas herramientas que me van a ayudar a proporcionar, porque van a necesitar siempre de entrada proporcionar los dibujos y los croquis. Por lo tanto, es necesario el manejo sí o sí de esta herramienta para implementar en el diseño arquitectónico. Básicamente lo que acá tenemos es los elementos que hacen a un sistema de representación gráfica en el tipo de perspectiva cónica. Por lo tanto, tenemos el plano. ¿Cuál sería este, el amarillo? El plano de cuadro. ¿Cuál sería este verde? ¿Escuchan todos? Yes, master. Escriban al WhatsApp cualquier cosa, que si alguien no escucha, si alguien no ve, si alguien no entiende, me escriben al WhatsApp, ahí en el sistema de chat, como para ir leyendo y apuntando las cosas que por ahí no entienden bien. Sí. Bueno, en este sistema, esta es la persona, ¿verdad? Esta es la persona que nosotros le llamamos punto de vista o punto del observador. Porque nos referimos siempre a la persona, al ojo humano es el que va a ver toda esta historia de la perspectiva. Por lo tanto, siempre vamos a tener un punto de vista que es el ojo humano, es del observador. Y dónde está parado o cómo está situada esa persona, que es el punto del observador. Entonces, esos son sencillos datos que hacen
a cómo indicar dónde está el observador. Esta persona puede estar parada en el suelo, en la tierra, o sea, en el plano geometral, como nosotros llamamos, que ya les dije, geometral viene de geo, tierra, y metral, un sistema de medición. Por lo tanto, en este plano horizontal es donde nosotros nos vamos a situar. Con respecto a este plano, podemos estar más arriba, incluso a una cierta altura, que podríamos decir tipo de dron, o una cierta altura de vuelo de pájaro, como decíamos antes cuando no teníamos dron, y después otras alturas, tipo una perspectiva aérea, ¿verdad? O sea, desde arriba. Puede ser una perspectiva un poco más bajo, pero más alto que lo que es la persona en sí, que puede ser una idea de estar en un primer piso, en un segundo piso, etc. Y el punto del observador normal, que es el sistema en que la persona se encuentra parada o puede estar sentada, etc. Y desde ahí observa algo. Ese algo va a estar acá, en este lugar, va a coincidir con este plano o va a estar acá atrás. Entonces, el objeto puede estar en 3 lugares. ¿Cómo yo distingo que está acá o está acá o está acá? Si ustedes hicieron el trabajo, se habrán dado cuenta. Cuando pongo acá el objeto, va a salir más grande. ¿Por qué? Porque está más cerca del observador. Cuando pongo acá en coincidencia con el plano de cuadro, va a salir un tamaño mediano. Y cuando pongo atrás del plano de cuadro, voy a ver una figura más pequeña. ¿Qué es lo que significaba el plano de cuadro? El plano de cuadro en este sistema de representación gráfica, que es para la parte de perspectiva, lo que significa es que este plano, donde le corta a cualquier figura, es donde va a tener una real magnitud o verdadera magnitud. ¿Qué significa verdadera magnitud? Significa que si acá tengo un objeto que mide 2 metros, acá vamos a medir con el escalímetro, el centímetro, etcétera, los 2 metros. Eso es lo que dice. Todo lo que está cortando este plano es en verdadera magnitud. Por lo tanto, siempre es donde voy a medir la unidad de medida que yo tenga que manejar y los datos que se me va a dar. Siempre se me va a dar una altura. Esa altura que se me da como dato, yo voy a medir desde la línea de tierra hacia arriba esa medida. Por lo general, hasta ahora, la mayoría de los dibujos le di 3 metros. Vamos a suponer que esta línea de horizonte está a la altura del observador y un promedio de altura de una persona tomamos como 1,70 hasta el ojo, entonces esto tiene 1,70. Si yo le doy 3 metros, quiere decir que le doy una altura mayor. Y el objeto va a estar siempre más bajo. Entonces eso significa que yo voy a estar mirando desde más alto para poder apreciar mejor o construir mejor la perspectiva. Entonces, reiterando, la distancia, que es un dato que se les da, es la distancia que se mide desde donde intercepta el plano de cuadro con el plano geometral o la superficie horizontal o lo que sería el piso, etc. Entonces, esa distancia donde se corta esta línea de tierra con la distancia es lo que nosotros tenemos como dato. Es la distancia de la persona a este punto o a esta intercepción con esta línea. Por lo tanto, esto siempre va a ser un dato, la altura va a ser otro dato que se les da y con eso prácticamente se tiene que realizar o construir todo el objeto arquitectónico. Cuando le damos un dato de cubo, en este caso para que ustedes practiquen, le estamos dando unos datos que hacen al tema específicamente
específicamente de lo que es la dimensión del objeto. Siempre les digo 2×2, 3×3, etcétera. Eso es la dimensión del volumen, ¿verdad? De lo que va a estar acá. Si está acá adelante, se ve más grande. Si está coincidente con el plano de cuadro, prácticamente se ve en su verdadera magnitud la sección, o sea, la parte que se corta, y el que está, los volúmenes que están más atrás se van a ver siempre más chicos, ¿verdad? Entonces, esa es la idea que yo manejo en esta construcción para la perspectiva cónica. Por lo tanto, digo que acá formo un cono con un ángulo máximo de 60 grados donde yo visualizo la figura en su sistema real de ver. Es la forma en que yo estoy viendo casi en una realidad a lo que yo voy a construir o voy a desear que se pueda ver después. En el caso de una vivienda, por lo general, las perspectivas que son del tipo cónica, o sea, que le decimos vulgarmente a 1 o a 2 puntos de fuga, son las que se construyen. Bien, ahí no apagó su volumen. Es la que se construye de este sistema y es la que el cliente o la persona va a entender mejor. Entonces es importante que ellos nos entiendan, que ellos sepan manejar lo que nosotros le vamos a construir, porque normalmente el problema es que el cliente recién comprende, entiende, maneja cuando el objeto está construido, está materializado o edificado. Antes le cuesta construir en su mente lo que va a ser su caso. Entonces nosotros con el sistema de representación gráfica, la idea es aproximarnos lo más que se pueda a la realidad de lo que se va a construir para que las personas entiendan y podamos hacerles entender que es eso lo que vamos a realizar. Por otro lado, es importante que ustedes manejen esto para que cuando hagan los croquis en sus perspectivas, para sus proyectos tengan también un manejo de la proporción y no empiecen con un lindo dibujito por ahí muy chiquito. Cuando llevan al terreno se encuentran que les sobra terreno, no entienden cómo implantar el objeto en el terreno. Entonces, esto es lo importante para entender en lo que es los elementos de la perspectiva cónica. Después, lo que nosotros ya pasamos directamente es a la construcción de una perspectiva a 2 puntos de fuga. Dijimos la posición del objeto, vamos a poner acá y vamos a girarlo. Le vamos a hacer paralelo o perpendicular a este plano. Vamos a girar, o sea, vamos a hacer una construcción que esté en una posición oblicua. ¿Qué quiere decir? Que va a estar oblicuo con respecto a este eje y a este eje, o sea, va a estar girado. Nosotros vamos a arbitrar unos ángulos para girar para poder construir más fácil la perspectiva. ¿Cuáles eran estos ángulos? Eran 30 grados y 60 grados, que es lo que normalmente nosotros encontramos en esta escuadra, ¿verdad? Esto es 30 grados y esto es 60 grados. Este es 90 grados, ¿verdad? Entonces, para construir las perspectivas con los distintos puntos de fuga, vamos a ubicar la figura acá en el plano de base, o en el plano geometral, o en el plano que es el piso, la tierra, como quieran llamarlo, y vamos a construir con un sistema de que va a estar oblicuo, o sea, va a estar inclinado con respecto a esta línea y a esta línea, va a estar girado y nosotros ya lo arbitramos entre 30 y 60 grados. O sea, si un lado queda a 30 grados, el otro lado va a quedar obviamente a 60 grados cuando son figuras. ¿Qué tipo de figuras? Tipo nuestro cubito, ¿verdad? O sea, son
líneas perpendiculares entre sí, sus lados o aristas. En esos casos es lo que cuando la figura es de esa manera regular, es lo que nosotros vamos posicionando de esa manera y vamos a comenzar con lanzarnos en algo mucho más sencillo. Para facilitar, yo la había construido la vez pasada en una laminita pequeña. Ahora me tomé el trabajo, vamos a ver si se distingue. ¿Se distingue ahí? Sí. Bueno. Entonces, fíjense, esta línea que era, ¿qué era esta línea? Era esta línea. Línea. Acá estábamos figurando el objeto. El objeto vamos a ponerle en una posición oblicua, o sea, vamos a girar. Prácticamente nuestro punto del observador está acá y esto forma una línea recta y una línea perpendicular. Este vendría a ser esto y esto vendría a ser esto. Entonces, para que se ubiquen mejor, tenemos esos dos puntos especiales que supuestamente ya entendimos acá. A partir de ahí ubicamos el objeto volumétrico, o sea, el cubo. Sabemos por ende que un cubo tiene las mismas aristas, se construye una misma figura, por lo tanto, entendemos que es un volumen básico. De repente no se preocupen la distancia que hay entre el objeto y el plano de cuadro o lo que va a ser después la construcción de la línea de tierra. Ahora es la intersección. Esta línea es la intersección entre este plano y este plano, que luego va a formar parte otra cosa. Entonces, cuando tenemos este elemento, lo que nosotros le buscamos es de un lado el 30 grados y del otro lado el 60 grados la posición. ¿Se recuerdan que eso le había mostrado? Esto ahí se forma exactamente una escuadra de 30, 60 y 90. Entonces, esta es la posición que le damos a esta figura. La distancia, que es un dato que nos dan, yo por situaciones de gráfico para que esto capte la pantalla, dispuse esta línea, esta distancia, y de este punto que ya tengo definido, determinado, etcétera, porque es un dato, trazo una paralela a esta cara o arista. Esta línea, esta cara, es una arista y voy a trazar una paralela que va a atravesar por este punto. Cuando esta línea va, intercepta al plano de cuadro, es donde voy a tener mi punto de fuga. Cuando esta otra línea, que es paralela a esta cara, a esta cara, voy a tener la otra línea, y entonces en la intersección de esta línea con esta otra línea me da el otro punto de fuga. Y así tengo mis dos puntos de fuga. Yo acá ya puse una flechita de que esto va a ir directamente a interceptar con la construcción del otro sistema para la representación tridimensional de este elemento, ¿verdad? Esto todo lo que estoy diciendo es lo que ya vimos la clase pasada y estamos tratando de reforzar porque básicamente sería, si ustedes entienden bien esto, van a entender lo otro.
después de tener esa construcción que vimos acá en planta, vamos a hacer la construcción tridimensional. Entonces, tenemos una línea que trazamos que es la línea de tierra. La siguiente línea, ¿se ve bien ahí? Sí, ahí se ve. La siguiente línea es la línea horizonte. ¿Cómo yo determino la línea horizonte? Con la altura. ¿Qué es la altura? La altura es un dato, es algo que yo determino. Digo a qué altura quiero que esté la línea del observador. Esto siempre coincide con el observador. Si esta altura es 3 metros, quiere decir que yo le levanté a la persona o al observador para que vea la figura tipo desde arriba. Entonces, esta altura es un dato. Este ya es el volumen construido. Pero ¿cómo construí yo? Teniendo la línea de tierra, determinando la altura, marco la línea horizonte, determino dónde van a estar mis puntos de fuga. Entonces yo sabía que sobre esta línea tenía acá un punto de fuga, proyecto una línea hasta allá donde se intercepta con la línea horizonte, tengo un punto de fuga. Donde se intercepta este otro punto, en la línea horizonte tengo el otro punto de fuga. Perfecto. Ahora, ¿dónde yo determino mi verdadera magnitud? Yo sé que en planta, cuando construyo, prolongo la figura, la cara del objeto, y donde se intercepta esta prolongación, ahí es donde voy a tener mi verdadera magnitud. Entonces, de esta prolongación, alzo una línea que atraviese la línea de tierra y llegue hasta la línea horizonte, ¿verdad? Ahí mido la altura de mi objeto, que es otro dato. Yo tengo que la altura de mi objeto es 2 metros, entonces acá mido 2 metros. En el punto 1, que coincide con la línea tierra, y el otro punto que marco sobre esa línea, marco los 2 metros. Entonces, desde la línea, desde el punto de fuga determinado en la línea horizonte, trazo una línea que atraviesa ese punto, trazo otra línea que atraviesa ese punto y prolongo in extenso a donde yo más o menos crea que va a dar la figura. Teniendo esta línea prolongada y esta otra línea prolongada desde el punto de fuga y la intercepción de estos dos puntos que son verdadera magnitud, busco interceptar a estas dos líneas con la línea que traigo del arista de abajo de una de las aristas de mi cubo. Llevo esa línea hasta acá y ahí me doy cuenta que entre esta línea y esta línea va a estar una arista de mi cubo. En el siguiente hago lo mismo. La arista. ¿Cómo? Busqué esta arista, ahora busco esta arista. ¿Dónde está esta arista? Está en la línea que se proyecta desde el punto del observador al punto de la intersección de las dos caras del cubo. Proyecto la línea y cuando se corta con el plano de cuadros, de ahí levanto arriba y tengo esta otra construcción. Yo hice primero a lápiz, entonces hice líneas más largas y después hice con fibra y hice unas líneas más fuertes, ¿verdad? Entonces ustedes ya notan la línea fuerte, está. Y así voy construyendo esta otra arista, que es la proyección del punto del observador, la intercepción de este punto de las aristas y su prolongación hasta interceptarse con el plano del cuadro. Ahí obtengo esta otra arista o encuentro de las distintas caras. Para la construcción de... Hay gente que quiere entrar aquí. Hay gente que quiere entrar y le tiene que aceptar. Sí, ahí ya la acepté.
30 por ahí. Pero Profe, vos sabés que entonces- hoy me da límite el uso de este programa. Así que vamos a ver cómo hacemos. Crea uno de vuelta nueva. Bueno. Inmediatamente, si se corta, entonces creo otro de vuelta y puedo continuar. Sí. Bueno. Vos en vez de estar ahí, venía a ayudarme, ¿qué mal? Entonces, levantamos este con la intercepción de esta línea y levantamos este. Con estas intercepciones construimos una cara. En este caso, nosotros, ¿cómo es lo que determinamos desde el otro punto de fuga? Tenemos esta línea y esta línea, entonces marca un punto, un vértice de las aristas de un cubo. Y entre este punto y este punto trazamos líneas que vienen desde el punto de fuga y vamos completando las caras que forman desde el otro grupo de líneas, o sea, el grupo de líneas perpendiculares a esas otras vienen de este lado y van conformando lo que es el cubo. Eso es un punto importante que ustedes tienen que entender. La construcción siempre es suponiendo que ustedes entienden lo que significa arista, lo que significa lado, lo que significa proyección, lo que significa líneas perpendiculares y líneas paralelas. Si no tienen claro el concepto de líneas paralelas y líneas perpendiculares, repasen esos conceptos porque ese es el error que cometen después cuando construyen la multiplicidad de objetos. Se nota bien que ustedes no se dan cuenta que si esta línea viene de este punto de fuga, esta otra línea no va a ir al otro punto de fuga. ¿Por qué? Porque esta línea es paralela a esta línea. En la construcción en la base, las líneas paralelas van todas a un punto de fuga. El grupo de líneas paralelas va a un punto de fuga. El otro grupo de líneas perpendiculares a esa y paralelas entre sí van al otro punto de fuga. Siempre ese concepto tienen que tener clarísimo. Grupos de líneas paralelas entre sí y perpendiculares a las otras líneas van a un punto de fuga. El otro grupo de líneas paralelas entre sí y perpendiculares al grupo anterior van al otro punto de fuga. Parece un trabalengua, pero si uno entiende el concepto es fácil. Entonces, de esta manera ya hicimos todo el repaso de lo que es la construcción del tipo de perspectivas cónicas cuando tenemos dos puntos de fuga. Lo que le acababa de decir del grupo de líneas perpendiculares, porque si yo le doy otra figura que no sea un cubo, ¿qué significa? Que si tengo una figura que tiene un hexaedro o cualquier que tengan varias caras, significa que las distintas caras que son paralelas